en la nube, sí, ya. Entonces habíamos hablado de lo que era, anteriormente hablamos de lo que eran los polígonos regulares. Polígono. No, el prisma. Regular recto. Dimos las características y dimos la fórmula. Hoy nos encargamos de hablar de otro poliedro, que es la pirámide regular recta. La que nos interesa es los poliedros regulares. Entonces escribo, pues, para que tengamos una definición. Pirámide regular recta. Poliedro, cuya base, es claro que solo es una, ¿verdad? Cuya base es un polígono regular. Y sus caras laterales son triángulos isósceles congruentes. Voy a dibujar una pirámide desarmada. Si quiero empiezo con la base. Dice que la base es un polígono regular, entonces voy a usar la herramienta que se usa para dibujar polígonos. Si quiero voy a empezar con uno que tenga 6 lados. De 6 lados se ve bonito. Así, ¿ves? Más o menos así. Y voy a dibujar una base. Este puede ser la base de la pirámide, perfectamente. Lo puse inscrito porque recuerda que las propiedades hablan de polígonos inscritos. Esto perfectamente puede ser la base de una pirámide. Y si es un polígono regular, satisface toda la teoría que conocimos, como por ejemplo este. Este segmento es un radio. Este segmento, si va al punto medio y es perpendicular, es la apotema. Todo eso es válido. Eso vale para todos los poliedros que sean regulares. La regularidad tiene que ver con bases, polígonos regulares. Este sería lado. Este sería ángulo interior. ¿Quién no sabe eso? Este sería, hagamos otro color azul. También este es el ángulo central. Pues hagamos uno en azul que se mire. Mire, este sería ángulo central. ¿Ve? Es decir, que la teoría de polígonos se aplica para la base completa. Aquí, ¿ve? Este es un ángulo central. Y este sería un ángulo interior, que es de los que acabamos de ver allá que preguntaba. Eso correspondería a esta base. ¿Ve? Ahí está la teoría. Pero la cara dice que es un polígono. Bueno, voy a ponerle nombre a eso. Para que no se le olvide. Esto sería la base, siempre. No estoy diciendo que siempre va a ser un hexágono. No. Estoy diciendo que es un polígono regular. Y la cara, por definición, dice que es un triángulo isósceles. Imagínense que es este, pues. Ya sé que si es isósceles también cumple propiedades. ¿Como cuáles? Primero, si quiero, empiezo con la definición, que estos son congruentes. Estas serían aristas, son estas, ¿ven? Estas son las aristas, ¿ven? Que son los lados de la cara. Pero también sabe que estos ángulos de la base son congruentes. Eso lo sabía por rectángulo isósceles. Además, sabe que el segmento que va del vértice a la base, de manera perpendicular, es la altura respecto a la base. Esto, toda esa teoría, una vez que sabe usted qué tipo de figura es la cara, hereda toda la teoría que conocemos. Y no solo eso, sabe que esta altura viene a dar siempre al punto medio, si es isósceles, que es bisectriz allá. ¿Ve? Toda esa teoría es válida aquí para la cara. Esto sería una cara. Lo que pasa es que todas son congruentes. Ya con eso le mostré un montón. Y el área lateral, ya las fórmulas, será la suma del área de las caras. En el caso del área de la cara, se calcula el área de uno de esos triángulos y se multiplica por el número. Pues. En este caso, cada una de estas aristas, miren, de la base se corresponderá a una cara. Y aquí saldrá un triángulo para arriba, otro para acá. ¿Ves? ¿Estamos? Eso entonces, eso, ¿verdad? Decía que era un poliedro, donde la base es un polígono regular, que no terminé, fíjense. Las caras son triángulos isósceles congruentes que se reúnen en un punto común, me faltó ahí, llamado cúspide o vértice de la pirámide. Este le llaman vértice también. Un pico ahí, una punta. Cúspide o vértice de la pirámide. ¿Estamos? Luego, una definición adicional. Altura de una pirámide. H.
Escriba. Segmento perpendicular. Escriba eso, que aquí no lo miro. Tal vez está más abajo. Segmento perpendicular que va de la cúspide al centro de la base. Aquí debe ser los 90 grados. Mire. Este es H, ¿eh? Que aquí se lo están mencionando. ¿Sí? Segmento perpendicular que va de la cúspide al centro de la base. Quiere decir que la altura vendría a dar aquí, ¿eh? Exactamente, ven a dar el segmento ahí, pero perpendicular. Otra definición. Altura oblicua. Vamos a llamar H'. Altura oblicua. Para no confundirla con la de la pirámide. Altura oblicua. Cualquier altura de la cara, de las caras. Esta, entonces esta sería H oblicuo. ¿Sí? Lo puedo trazar aquí. Esa altura la puedo trazar aquí en la figura, que la miremos. Ver. Podría ser esta, ¿eh? Del vértice. Lo trazo al centro de la base como un triángulo. Esa sería la altura oblicua, ¿no? Estoy mencionando. Aquí no la define. Sería H', ¿no? Que sería el equivalente a esta, ¿no? A esta que está en verde, porque tiene una cara. Esa es la altura oblicua. Luego, el área lateral decía que era el área de la suma de las caras, pero como la cara sé que es un triángulo, calcula el área de uno de estos. ¿Y cómo se calculaba el área del triángulo? Esto ya sé que es la arista de la base, ¿eh? Y esta será la altura oblicua. Entonces, por ser triángulo, solo aplico la fórmula. No olvide que esto será L siempre. El área de este, incluso hasta puedo tener la fórmula, área de la cara, 1/2 de L por H'. No es necesario poner la fórmula, solo conózcalo. Este sería el área de la cara, de esta, ¿no? Visto allá. Ahora, el área total, y luego solo multiplica por el número. El área total es el área lateral más el área de la base. Y la base es un polígono regular. ¿Cómo se calculaba el área de la base? La fórmula del área de polígono, 1/2 NL por A, pues, donde este es el número de lados, la longitud del lado y el apotema. El apotema estaba aquí, ¿verdad? Este era L, ya lo había dicho. Así se calculaba. Y con eso tengo las dos medidas anteriores. No tengo que poner fórmula, más se va a enredar. Y el volumen es 1/3 del área de la base, que la voy a ocupar también, por la altura de la pirámide, no la altura oblicua. ¿Estamos? Por la altura de la pirámide. Luego vienen dos construcciones que debes saber hacer siempre. Este es todo lo que necesita para calcular. Este es todo lo que necesita, pues. Los elementos están ahí. Ahora viene la pregunta y oígame, ¿cómo me lo pueden ocultar de alguna forma? La respuesta es sí. Las fórmulas son esas, pero le van a esconder variables. Porque cuando necesite algo de eso, se las van a esconder. Si quiere el área de la base, por ejemplo, le puede ser que le escondan el A, o puede ser que le escondan L, o puede ser que le escondan N, porque va a ocupar esta área, ¿eh? Si quiere el área de una cara, le pueden ocultar L o la altura oblicua, etcétera. Entonces, ¿cómo se acostumbra a hacer eso? Voy a borrar esta figura. Miren, las construcciones son las siguientes. Voy a empezar con esta figura que es bien. Hay algo está más abajo. Sí, me voy a ver esta que está más cerca. Voy a acercar un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver. Voy a acercarlo más. Vaya. Vaya. No me fue muy hacia abajo. Aquí. Mire. Hagamos uno grandote aquí. Primero, la primera construcción. ¿Con qué segmento? Con rojo. Un segmento va a ser la altura de la pirámide. Aquí. Vea. Luego, el siguiente segmento es un apotema. A partir de ahí. Ahí. Y el último segmento es la altura oblicua. Porque ahí viene a dar. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? Rojo siempre. Tenemos un triángulo rectángulo porque la altura es perpendicular a la base. ¿Con qué elemento? Con la altura de la pirámide, con el apotema y con la altura oblicua. Esa construcción tiene que saberlo usted. Si yo extraigo esa figura en limpio, se miraría así. Si la saco en limpio, se miraría así, ¿eh? Y esta cosa ya la conocemos nosotros. Lo primero es que es un triángulo rectángulo. Vamos a ver.
Primero que es triángulo rectángulo, ¿ves? Esta sería la apotema, esta sería la altura de la pirámide, esta sería la altura oblicua. ¿Qué quiere decir? Que pueden ocultarme la apotema dándome las dos alturas. Si ocupo el apotema para algo, me tocaría calcularla con Pitágoras. Sí conozco las dos alturas porque este es un triángulo rectángulo, pues. O me pueden ocultar la altura de la pirámide dándome la altura oblicua y dándome la apotema. Puedo aplicar Pitágoras. Y si por ahí me dicen, porque también pueden darme información, aquí en este caso necesitaría dos datos de los tres. Recuerda que es Pitágoras que voy a aplicar. Yo ocupo dos lados. Pero puede mejorar las hipótesis. ¿Qué pasa si de repente me dicen que este ángulo es un ángulo especial? Por ejemplo, que mide 60 grados. Ese 60 se reflejaría aquí, mire. Y lo que tendría es un triángulo especial con ángulos de 60. Por lo tanto, solo con el apotema que me den puedo calcular los otros dos. Ya no ocupo dos datos. Con una de estas variables que me den, calculo las otras. Y así se pueden ocultar las variables que voy a necesitar para calcular las medidas que corresponden. ¿Estamos? Esa es una construcción. Triángulo rectángulo, pero podría ser que le den información aquí abajo. Aquí, ¿ve? No estoy diciendo que vale 60 siempre, no. Podría. Depende de la hipótesis. Luego puedo seguir otra construcción que debe saber usted, que se puede hacer, que involucra triángulos, rectángulos y propiedades. Usemos rojo otra vez. Vengo otra vez a la altura de la pirámide. Eso no puede faltar. Ese no puede faltar. Ahí lo tengo. H. Me vengo a un vértice de la base y tomo una arista lateral. Otro triángulo rectángulo. ¿Por qué? No olvide, color rojo siempre, que la altura es perpendicular a la base. Aquí debería haber un ángulo recto. ¿Qué elementos forman ese triángulo? Uno sería un radio, ya no es apotema. Otro sería la altura de la pirámide, H. Y este, por supuesto, será la arista lateral. Arista lateral. Y puedo sacar el triángulo otra vez. Saquémoslo. Hagámoslo al revés para que no se confunda. Mire, ¿ven? Las construcciones son claves. No saber hacer esas construcciones en las pirámides sería lamentable, porque lo van a atacar. Está claro que este es R, está claro que este es H, y que esta es la arista lateral. Y le damos así. Otra vez, con Pitágoras, si conozco dos de ellas, calculo la tercera. Es decir, que con la arista lateral y el radio le pueden esconder altura. Ojo con eso. Y además sabemos que la base es un polígono regular. Aquí hay relaciones entre radios, lados y altura, ¿sí? De este, ¿eh? Polígono regular. Y si me dicen que una arista lateral tiene un ángulo especial con respecto a la base, están hablando de este ángulo, ¿eh? Que podría ser también 60 o 30. Y ahora ya no ocupo dos de los valores de eso. Con un valor que tenga puedo calcular los demás, igual que el anterior. Este es un triángulo rectángulo de todos modos, ¿eh? Ya lo tendría. Esas serían las construcciones clásicas de una pirámide. Y ahí terminaría. Cierro. Terminaría. Luego aparece también lo de tronco de pirámide. Mire, tronco de pirámide. No, en este material no aparece el tronco de pirámide. No sé si es que creo que no lo van a ver. Les voy a mostrar un tronco de pirámide. Por ejemplo, yo podría dibujarlo aquí, ¿ven? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tomando paralela, estoy tomando este segmento paralelo a esta base, ¿ven? Es claro que esto sería un trapecio, ¿ven? Y paralelo a aquella otra, hacia allá, ¿ven? Mire, paralelo a esta, ¿ven? Aquí, ¿ven? Paralela a aquella allá al fondo, ¿ven? ¿Dónde estoy? ¿De dónde a dónde va? Aquí, ¿ven? Paralelo a este, ¿ven? Paralelo allá, ¿ven? Y termino por aquí, ¿ven? Esto que está aquí, colores, esto que está aquí abajo, este es un tronco de pirámide, es decir, una pirámide que se le cortó la parte de arriba, pues. Mire. Esta sería una nueva base, ¿ves? Cuando se habla de tronco de pirámide, tiene dos bases. Tiene una base mayor que es esta, polígono regular, y tiene una base menor. Esas bases son paralelas. Es como que usted aplique un corte de dos planos paralelos, así, para allá, cortes.
Este pedacito de pirámide hay que quitarlo. Se quita. Ya vamos a dibujar una, si quieren, separado. Y la definición, escriba ahí tronco de pirámide o pirámide truncada. Pirámide truncada. Poliedro cuyas bases, entre paréntesis 2, sus bases, es una base, y esta sería otra, sus bases, son polígonos regulares, paralelos, no congruentes. Aquí ya no son congruentes. Y sus caras son trapecios isósceles. Una cara se miraría así, ¿ven? Así se miraría una cara, miren. Miren. Sería esta, ¿ves? ¿Sí? Isósceles significa esto, pues. Y esta sería la base mayor del trapecio y esta sería la base menor. Y no solo eso, allá a la altura se dibujaban alturas exquisitas aquí, ¿ves? Esta sería una altura de ese trapecio. Era base menor, aquí base menor. ¿Sí? Y si quiero calcular el área de una cara, me va a tocar utilizar el área de trapecio, pues. ¿Quién no se acuerda que era un medio de la suma de las bases por altura? Donde esto se llamaba base media, la longitud. Así se calculaba. Ese sería el área de una cara. Este sería el área de cara. Y al final, cuando le toque calcular el área lateral, hay que sumar el área de todas esas caras, peor de calcular el área de uno de esos trapecios. Entonces escribo área lateral es igual a la suma de las áreas de las caras. Ya sabe que la cara es trapecio y ya sabe la fórmula también. Área total es el área lateral más el área de la base mayor, porque son distintos tamaños, se escribe así, más el área de la base menor, pequeña, de pequeña. Esta sería la base mayor, ¿no? Y esta sería la base menor. Hay que calcular el área. Y son polígonos regulares, un medio NL por A. Y el volumen es una fórmula extraña ahí. Esa es la parte que la busquen ustedes. Ahí la buscan, ahí la van a hallar. El volumen del tronco de pirámide. Y aquí las construcciones casi no son fuertes. Ahora, en un tronco, ¿a qué se llama altura? Porque la altura aquí no hay nada perpendicular. Entonces escribe altura del tronco de pirámide. Segmento perpendicular entre las bases. Segmento perpendicular entre las bases. Es decir, que hay un montón de alturas. Una de ellas, que es exquisita, es el segmento que va entre los dos centros de la base. Noten ustedes que es parte de la altura de la pirámide original vámonos en azul. Este es parte de la altura original. Esa es una de las alturas, la exquisita, que es herencia cuando era pirámide. Aquí debe ser perpendicular, ¿sí? Aquí debería ser perpendicular. Vamos a ver. Miren, ¿eh? Porque es parte de la altura, es perpendicular aquí y también es perpendicular arriba, pues. O si quiere aquí por bajo. Pero también podría ser cualquier segmento que se trace entre las alturas. Una de ellas es exquisita, pero también la puedo trazar aquí, ¿ves? Podría trazar una altura de aquí, este vértice, siempre y cuando sea perpendicular aquí a la base. Borro eso. Aquí tendría entonces lo de pirámide regular. Vienen las lecturas. Mira, aquí hay estas pirámides, le cambian la base nada más. Viene la fórmula. Aquí tiene que estar, bueno, esta es de la pirámide. No me acuerdo si di, sí di la fórmula de pirámide de volumen. Aquí están las construcciones, ¿no? Apotema de la base, excepto que aquí no les dicen a ustedes que son perpendiculares. No le están diciendo, no lo muestran, deberían mostrarlo, que este es H, que este es la apotema y que este es la altura oblicua, ¿no? Que normalmente se le llama H'. Ahí está el triángulo rectángulo, está con colores. Sigo, debería estar la otra construcción también, miremosla. No, solo eso hicieron. Y no hablan del tronco de pirámide. Entonces, ahí terminarían lo que son los poliedros. Solo son esos poquitos. Luego vendrían los no poliedros. El primero
es el cilindro recto. Cilindro circular. Escriba ahí, pues. Cilindro circular recto. Vamos a ver, ¿es todo cilindro con base circular? No, cilindro de... No, tampoco. ¿Estamos? Escribe entonces sólido. Sólido. Cuyas bases, ponga 2, cuyas bases son 2 esta vez, son círculos paralelos y congruentes. Paralelos y congruentes. Y su cara es un rectángulo. Su cara es un rectángulo. Es decir, cuando está desarmado, lo voy a dibujar, esto lo voy a desarmar aquí, ¿eh? Voy a poner un poco de perspectiva así. A ver. Mira, el que estoy dibujando es un cilindro recto. Esas serían las bases. Si quiero dibujar un poquito el cilindro, pues lo único que tengo que unir esto. Y ahí sale la idea de cilindro, ¿no? Pero ese sería uno de estos. Ahora, ¿qué pasa si ese cilindro, imagine usted que es la construcción, vengo y corto las dos bases? Si corto las dos bases y las pongo de manera separada, no las dejo ahí, voy a borrar el que dibujé. Voy a borrar este para hacerlo aquí. Mire, si recorta las bases, lo que va a ver usted son círculos. De repente uno estaría aquí, el otro estaría allá, arriba. Y va a quedar una especie como tubo. Si le quitó las bases, va a quedar como un tubo hueco así, ¿ve? Yo no sé, fíjate que queda como un tubo hueco. Entonces, ese tubo córtelo y estírelo para allá. Pues ese tubo estirado es el que se llama rectángulo. Si quiero lo voy a tratar de dibujar aquí, ¿ve? Mire, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Ese tal rectángulo, voy a quitar el círculo de arriba. Quedó montado. Es cuando el tal tubo se extendió. ¿De dónde viene el cilindro? Cuando usted empieza a doblar este rectángulo alrededor de esto, se genera una especie de tubo. Lo que pasa es que lleva como dos tapones. Más o menos así. Digámoslo así, de arriba. Al doblarlos alrededor de esto, queda este, ¿no? Esta sería la tapadera de arriba y el tapón de abajo. Y no solo eso, si son círculos, ya sabe que del centro se traza un segmento común que se conoce como radio, pues este es el radio. Pues. Y como es esto que está aquí, ya se sabe que son rectángulos y son perpendiculares, pues esto se le llamaba altura. Esa altura es esta, ¿ven? La altura sería entonces este segmento siempre, ¿ven? Porque ya sabe que forma parte de un rectángulo cuando se estira eso. Esta es la altura. El problema es la base. En un cilindro, la base de esa cara, porque esta es la cara ya estirada, sería este segmento de aquí, ¿ven? Pues ese segmento, que le llaman base también, es un segmento, esta longitud tiene que doblarse alrededor del círculo, pero todos sabemos que la longitud de un círculo es 2pi por r. La base se llama así. Por lo tanto, el área lateral de un cilindro, dado que se trata de este rectángulo, debe ser base por altura. Y eso se escribe, la altura es h y la base es 2pi por r. Es decir, que la área lateral se llama 2pi r por h. Y ahí viene la fórmula. Aquí se da la fórmula de un solo, ¿no? Esa sería el área de la cara, área lateral. Y el área total, de acuerdo a lo que venimos viendo, debe ser el área de la base, pero tiene 2 y son congruentes. Se escribe así con esos símbolos, ¿no? Más el área lateral. Pero todos sabemos que el área de la base, por ser círculo, es pi r cuadrado. Mire. Pero como son 2 y son congruentes, súmenla. Entonces pondría la fórmula, si quiere la pongo aquí, ¿ve? Esta sería esta. ¿Eh? Multiplico por 2. Sería 2 pi r cuadrado más 2 pi r h. Si quiere simplificarlo. A mí me gusta ponerlo así, mejor solo tiene que saber de qué se trata. Y aquí puede incluso usted factorizar. Saca el 2pi de factor, ¿no? Puede simplificar 2pi y el r. ¿Qué me queda? Aquí solo me quedó r. Y aquí me quedó más h. Así se puede escribir también la fórmula del área total de un cilindro. El área lateral es esta. Y uno se las aprende mejor. Y ahí terminó. Por el cilindro no hay más. ¿Las medidas cuáles son?
Ya sé cómo se calcula el área lateral y el área total. Y el volumen es otra vez área de la base por altura. ¿Y la área de la base quién era? Pues aquí está, pues. Y la altura ya sé que se llama h. Entonces sería pi r cuadrado, que es el área de la base, por la altura, que sería h. Esta es la fórmula de volumen de un cilindro siempre. Es decir, que es más fácil que los otros. Y no tiene construcciones. Los cilindros oblicuos no nos interesan. Solo los rectos. Ahora, resulta ser que este segmento que se llama altura aquí, en realidad no, se llama altura porque es perpendicular. Estos son perpendiculares a la base, ¿eh? Por eso se llama altura. Pero en un cilindro en realidad no se llama altura, se llama generatriz. Estos se llaman generatrices, ¿no? Este también es generatriz. En términos generales, porque la altura debe ser perpendicular. Si es oblicua, la altura no es la generatriz. Aquí, altura y generatriz es la misma cosa. En este recto, pero en este no. Mientras la altura es perpendicular, las generatrices son oblicuas, serían la hipotenusa, ¿no? Esto hay que tener cuidado. Si es oblicuo, entonces altura y generatriz no es lo mismo. Pero si es recto, sí. Cuando le hablan de altura y le hablan de generatriz es lo mismo, pero solamente si es recto al haber perpendicularidad. No explico más, suficiente con eso. Ya está, aquí van las fórmulas, ¿no? Área lateral, le van explicando. Aquí va el volumen, ¿no? ¿De qué es esto? Ah, no, este es cono circular. ¿Y por qué están hablando de cono y no está la figura? Ahora hablemos del cono circular recto. No hacen nada. En el cono no pusieron la figura aquí. De un solo. Dice aquí el área lateral de un cilindro. Aquí cilindro todavía. Volumen de un cono circular. Y hablan de volumen, no hablan de áreas. Hay que verlo. Entonces, cono circular recto. Es sólido, cuya base es un círculo. Cuya base es un círculo. Y su cara lateral es un sector circular. Primero voy a dibujar. Lo único diferente es que los conos aquí se ponen dados vueltas. No es como los que uno come, que por lo general están al revés, ¿no? Entonces, por definición, si es círculo, la base debe tener un radio. Eso lo sabemos. Este sería un radio, mire. O puede tener un diámetro. Esto se llama radio. Este sería el centro de la base. Y esto se llama generatriz. Es decir, y la altura, escribo aparte, altura de un cono, segmento, cono circular recto, ¿verdad? Segmento que va del vértice al centro de la base. Segmento perpendicular que va del vértice al centro de la base. Y aquí tiene usted una construcción que también se hace aquí bastante, ¿no? Un triángulo rectángulo. Esa debe conocerla usted. Cuando se habla de definición, aquí debe haber 90 grados. Vamos a ver. Este sería el radio, es este. Este sería la altura. Y esta sería la generatriz. Igual que el anterior, puedo aplicar Pitágoras, pero necesito dos de esos valores. Y podrían decirle también que la generatriz tiene un ángulo de 60 grados, por ejemplo, igual que lo anterior, con la base. Ese 60 se miraría aquí, ¿ve? Entonces le agregarían una condición a triángulos especiales. No estoy diciendo que es 60, podría ser, pero tiene que dárselo, o lo prueba usted que está. Y aquí tendría usted eso. Y las fórmulas, área lateral, área total y volumen. Por ahí están. Le decía que cuando usted va a formar un cono, si lo tiene desarmado, lo que va a tener es un círculo, ¿así ve? Y luego lo que va a tener usted es un sector circular que va a doblar alrededor de ese círculo. ¿Cómo estoy con la herramienta? Sí, esta está bien. Así, miren. Un sector circular que es el que normalmente se dobla alrededor de ese círculo, ¿así ve? Al doblar esto aquí se forma este cono. Este es un sector, para que se vea bien ahí. Me quedó todo churuncuyo. Y esta sería la base y esta sería la cara. Y este ya trae la fórmula, solo búsquela ahí, busque la fórmula. Y el área, el volumen, 1/3 del área de la base por altura. No olvide que la base es un círculo, el área de la base es pi r cuadrado. Lo podría poner así, ¿ves? 1/3 de pi r cuadrado h.
Ese es el volumen de un cono. Y ahí termina, eso es todo. Ese es el volumen. Sigo, aquí está la fórmula. Ya vienen a hacer ejemplos ellos. Nosotros necesitamos hablar de algo más, todavía no. Luego viene el siguiente que se llama tronco de cono, circular recto. Lo voy a dibujar. Tronco de cono circular recto. Lo voy a hacer así, ¿ves? No me gusta eso. Tronco de cono circular recto. Y aquí no se han de quejar que vimos toda la forma. Bueno, un poquito más abierto, así, ¿ves? Y voy a dibujar un cono. Imagina que el cono original es este, ¿ves? Y ahora lo que voy a trazar es un plano horizontal paralelo a la base. Así, ¿ves? Un cono, un plano, como que sea un corte con un machete, dicen por allá. Así, ¿ves? Y lo voy a tratar de dibujar. Me va a quedar un poco churuncoyo la dibujada, pero más o menos así, ¿ves? Corte por aquí. Me quedó todo pando, Pérez. Que horizontal. Que con mouse es complicado estar dibujando, más o menos así, ¿ves? Sí, debe ser paralelo a este, ¿ves? Y por allá también, así, ¿ves? Muy alto. Qué problema trazar estas cosas con mouse a mano alzada. ¿Sí? Y esto se quitaría, ¿no? Lo que voy a hacer es darle perspectiva, es decir, que este estaría punteadito, que mire la perspectiva, ¿no? Así, ¿ve? Pues ese es el tronco de cono. Tiene similitudes con un tronco de pirámide. Y la altura también va a ser cualquier segmento perpendicular entre las bases. Pues a esto se le puede calcular área lateral, área total y volumen. En este no están los volúmenes, sino que está en otro material que también les mandé. Eso lo voy a mandar que la lea usted, pues. No sé si en la clase que está grabada ya las teníamos. Mire, por ejemplo, aquí donde estaba. Vamos a ver. Aquí tenemos materiales. A ver si hay algo aquí. Primer parcial. No, no hay nada aquí. En los materiales que les mandé está. Libre Montano está clarito. En el manual de Montano está claro. También está en MOIS. No tengo nada aquí. Para la fórmula. Eso sería el tronco de cono. Lo dejo. Y por último, lo que es la esfera. Y tengo una. La forma de dibujarla por lo general se hace con círculos. Vamos a ver. Una esfera la podría dibujar así. Que dé la idea de tercera dimensión. Puedo poner incluso el centro aquí. ¿Ven? Y lo que uno hace, lo voy a hacer a mano alzada. Más o menos hacer algo así. ¿Ven? Que dé más o menos la idea de tercera dimensión. Mira. Esta es la idea de una esfera. ¿Ven? Vamos. Mire, más o menos la redondez. Y esta cosa es el radio. ¿Ven? Del centro a cualquier punto de la esfera es el radio. Y aquí viene el área. Aquí ya no se habla de área lateral. Se habla de área en general. Área lateral y total es lo mismo. Como es cuerpo redondo. Y aquí viene la fórmula, pues. ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula de área de la esfera? Tiene que ver con pi r cuadrado, ¿verdad? ¿Y aquí qué había? Nada. Y aquí el volumen será el más fácil de todo. Pi r cubo. Ese sería el volumen. Área total es lo mismo que área lateral. Y es lo mismo que área. Si le están poniendo área lateral, lo total es que los quieren engañar. Todo esto es lo mismo. Eso normalmente se le llama área porque dan el mismo resultado. No tiene cara ni nada, redonda. Aquí tendría usted, aquí les pregunté por este número, si está en la lista, que va ahí. Y luego viene a hacer cálculo. Mire, aquí está el área. 4 pi r cuadrado. Volumen 4 tercios. Y ahí vienen los resúmenes. Pirámide. La geometría, un resumen al final, los polieros, vértices, todo. Vienen a repasarlo. Y empiezan a hacer preguntas. Solo limitado por caras combas, solo busque términos pareados aquí. Aquí términos pareados para ir practicando.
Y vienen algunos cálculos. Mire, esto que está aquí dice, ¿cuál es el volumen del prisma regular recto de la figura? A trabajar se ha dicho. Me están diciendo que es un prisma regular recto de base triangular. Aquí viene la respuesta, pero hay que saber qué es esto. Mire, el volumen es área de la base por altura. Pero la base es un triángulo equilátero. Le dan el lado. Le falta calcular la altura. Es más, si usted quiere calcular eso, cuando nosotros hablamos de esto, como es triángulo equilátero, tenía una fórmula. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Que era raíz de 3 sobre 4 L cuadrado. Con esa fórmula yo solo agarro 8 y lo pongo aquí. ¿Ve? ¿Estamos? 64 entre 4, que es este. También lo cuadrado sobre 4. Miren, y ellos están utilizando la fórmula de triángulo equilátero que nosotros les mostramos. ¿Ve? Raíz de 3 por 8 al cuadrado sobre 4, que es esto. ¿Ve? Ya lo tienen. Mejor es de poner número para refrescar memoria y ahí está el resultado. Es sido fácil, vienen hechos para que practique. Luego, tienen otros. ¿No? Todos estos son prismas. Calcula el área total y el volumen de las siguientes figuras. Aquí dice que este es un paralelepípedo, porque este es 40 y 30. Y 45. Esto no es prisma. Si fuera prisma esta base sería un polígono regular. O es 40 todo, es 30, pero aquí dice que es distinto. Este es un paralelepípedo. Este también es paralelepípedo, ¿no? Largo, ancho por alto. El volumen es el ancho por largo por el alto. Si fuera el volumen. Este que está aquí, sí me dicen que es polígono regular la base, ¿no? Pero no es, así está bien, me dicen que es 13. Y como estas bases son paralelas, era 13, 13, todo. Este es un prisma regular con altura igual a 12. Ahí terminaríamos la clase nosotros hoy. Vienen los ejercicios, varios ejercicios. Esa es una vueltecita. En la próxima vez que nos encontremos vamos a ver de esto, ¿no? Pirámides rectas. Aquí están dándole el resumen que les platicaba. Aquí vienen abajo, al final les van poniendo, ¿no? Ahí están las construcciones que yo les decía, ¿no? Sigamos hacia abajo, van las construcciones, lo van detallando. Lo que no dijeron allá lo están diciendo aquí. Están hablando de triángulos. Aquí no vamos a usar funciones trigonométricas nosotros. No, está prohibido por lo menos para este parcial usar funciones trigonométricas para esas cosas. Y ahí terminaría. Aquí es en poquito. Nos encontraremos entonces haciendo un par de ejercicios. Aquí este cubo, parece cubo, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de estos. Algunos cuantos. Espero que saquen un buen resumen. Lo que no vi nunca aquí fue si tienen la fórmula de... Aquí se conoce. Si tienen la fórmula. Ok, los ejercicios vienen separados. Ok, ya miré esto. Ya no me acordaba así, ¿ve? Miren. Ellos les plantean al final los ejercicios, en el caso particular, ejercicios que tratan solo de problemas que llevan condos. Hechos y algunos para que lo haga usted. Vamos a ver que antes. Mira, aquí me entiendo que van a hablar de cilindros. Todo esto se refiere a poliedro, ¿no? O separan un poliedro. A ver. Hagámoslo más pequeño para que se mire algo. Todo esto es de poliedro. Poliedro no lo separa o no lo pinté. Prisma recto, dice. Yo creo que no lo identifiqué todo. Usted lo puede identificar también para que sepa dónde están. Luego hablan de cilindro, todos son de cilindros, de cono, de esfera, que es lo último que se vio, ¿no? Donde involucra, y estas son volúmenes combinados. Podemos hacer uno de estos también la próxima vez que nos encontremos, lo venimos a ver y ahí terminaría. Pues sería todo por hoy. Detener grabación.